Hola, Hola, buenas ¿qué tardes. tal? Súper. ¿Cómo están? Vamos a empezar ya, 4 ya están. Hola, por acá. Y esto no aparece. Chicos, hoy vamos a hacer el método del menor complementario. Recordarán que en la última clase hicimos el método de Sarrus para resolver el determinante de una matriz. ¿Sí? Fíjense, el programa pide esos tres métodos. El de Sarrus, que es el que vimos anteriormente, que era, si es de 2 por 2, era trazar las dos diagonales, la principal y la secundaria, y restar el producto de los elementos, diagonal principal menos la diagonal secundaria. Y el resultado me daba un número. Ese era el método de Sarrus. Para una matriz de orden 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 y así sucesivamente. Si era de 3 por 3, siempre tiene que ser para el determinante, tiene que ser una matriz cuadrada, o sea, igual número de filas, igual número de columnas. Cuando la matriz era de 3 por 3 o de 4 por 4, siempre le repetía las n menos 1 filas. Si es de orden 3, pongo 3 menos 1 es 2. Repito, 2 filas. Recordarán eso. Por Sarrus, entonces tengo que tener en cuenta esa regla. N me indica la cantidad de filas que tengo. Menos 1 es la cantidad que voy a repetir. Por ejemplo, si es de 3 por 3, yo tengo que repetir las dos primeras filas. ¿Sí? Si la matriz es de 4 por 4 y me pide hallar el determinante de esa matriz, sería 4 menos 1, 3 filas, repito. Siempre es una menos que el orden. Bueno, y hoy empezamos con este método que se llama menor complementario. Es otra forma de resolver un determinante o método de Laplace. ¿Sí? Yo le puse así porque algunos libros le ponen el nombre de Laplace, pero la mayoría menor complementario. En esta o en esta forma es la misma cosa, ¿sí? Y el tercer método sería el método de Chiot, que eso vamos a ver en la clase siguiente para no mezclarle todo, ¿sí? Este es un poquito largo, les quiero indicar algunas cosas que tienen que tener en cuenta. Dice así, método del menor complementario o Laplace. ¿Cuándo utilizo este método? Puedo utilizar con una matriz de 2 por 2, ¿verdad? Pero no me voy a poner a investigar o aplicar el método del menor complementario, ya que Sarrus es más cortito, diagonal principal menos la diagonal secundaria. Pero para matrices de 4 por 4, 5 por 5, el método del menor complementario lo que hace es reducirme la matriz, o sea, el orden de esa matriz. ¿Está? Pero tengo que tener en cuenta una serie de pasos. Y dice lo siguiente, se llama menor complementario y fíjense esta nomenclatura de sub i j relativo a un elemento a sub i j. Recordarán que los elementos se simbolizaban con minúscula. D significa determinante y I es la fila y J es la columna. Dice, se llama menor complementario, determinante y sub J relativo a un elemento A sub I J de la matriz A
a la matriz cuadrada de orden 2 por 2 obtenida en A. Esto se está refiriendo a una matriz de orden 3 por 3. ¿Sí? A eso se refiere. Por eso dice a la matriz cuadrada de orden 2 por 2. O sea, lo que yo hago es reducir a una matriz inferior, a una matriz de orden 2 por 2, obtenida en A, por medio de la eliminación de la fila y columna que contiene al elemento A sub I J. Bueno, yo acá les puse un ejemplo en forma general. Dice, dada la matriz de A de orden 3. Lo que les quiero mostrar es cómo yo voy a calcular el determinante, ¿sí? De acuerdo a la fila o a la columna que me esté dando. Tengo esta matriz A de 3 por 3. 3 por 3. Entonces, ¿cómo voy a encontrar el determinante 1 sub 1? Entonces, ¿qué me indica determinante 1 sub 1? Fila 1, columna 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? A partir de esta matriz, yo elimino fila 1, columna 1. Y estos 4 elementos que me sobran, que sería A sub 2, 2, A sub 2, 3, A sub 3, 2, A sub 3, 3, serían los que voy a poner entre barras y voy a resolver el determinante. Fíjense, yo les puse así, punto suspensivo, eliminando fila 1 y columna 1 de la matriz original. Entonces, copié la matriz original y le taché. Fíjense así, con línea de punto les puse, anulo fila 1, columna 1. Y esto es lo que copié acá. ¿Sí? Esto copié allí. ¿Cómo resuelvo este determinante? Aplicando Sarrus. Multiplico diagonal principal, los elementos de la principal, le resto el producto de la secundaria. Y el resultado va a ser un número. Bueno, el siguiente ejemplo es el determinante fila 2, columna 1. Fíjense acá, elimino la fila 2. Fila 2, elimino. Columna 1, de acuerdo a lo que me dice el subíndice, ¿verdad? 2, 1, de ahí saco. ¿Qué me queda? Me quedan estos elementos. El A sub 1, 2, el A sub 1, 3. El A sub 3, 2, el A sub 3, 3. ¿Cómo resuelvo? Aplicando Sarrus directamente. ¿Sí? Diagonal principal menos diagonal secundaria. Otro ejemplo. Determinante 3, 2. Elimino fila 3 y columna 2. Los elementos que me quedan son A sub 1, 1, A sub 2, 1. A sub 1, 3, A sub 2, 3. Entonces, con esto que estoy haciendo, reduciendo esa matriz de orden 3 por 3 y aplicando esto. Pero ¿dónde voy a llevar? Voy a llevar a mostrarles, ¿verdad? Esto en forma numérica, ¿cómo sería? Yo tomé una matriz cuyos elementos son estos, ¿verdad? Directamente, en forma numérica. Esto sería en forma general. Me pide calcular el determinante 1, 1, el determinante 2, 1, el determinante 3, 2. Fíjense que para esto, ¿verdad? Para resolver por este método, les tiene que indicar, ¿sí? Les tiene que dar el subíndice
ese subíndice. De lo contrario, hago como se hace Sabrun normalmente. Entonces, quiero saber el determinante 1, 1. 1, 1. Anulo. Fila 1, columna 1. Y me quedan esos elementos. 1, 4, menos 2, 1. Resuelvo. 1 por 1 es 1. Menos 4 por menos 2, menos por menos es más. 4 por 2, 8. 1 más 8 es 9. Y ese vendría a ser el determinante 1, 1. El siguiente, determinante 3, 2. Me dice que anule la fila 3, que es esta, y la columna 2. Entonces lo que hago es poner entre barras de determinante 2, 0 y 3, 4. Y resuelvo. Diagonal principal, multiplico 2 por 4, 8. Menos la diagonal secundaria. 3 por 0, 0. 8 menos 0 es 8. Ese vendría a ser el resultado del determinante 3 por 2. Siguiendo, me pedía el 2, 1. Anulo la fila 2, columna 1. Entonces, me queda menos 1, 3, menos 2, 1. Aplico Sarrus y tengo menos 1 por 1, menos 1, menos de la fórmula 3 por menos 2, menos 6, por el menos de adelante se hace positivo. Entonces me queda menos 1 más 6, 5. Y tengo los ejemplos, ¿verdad? ¿Me entienden, chicos, cómo se va haciendo? Sí, profe. Está claro. Entonces, les tiene que pedir eso. Hallar D sub 1 y D tengo que saber que es el determinante de la fila 1, columna 1. Esto que les puse es en forma general. Este sería un caso particular. Bueno, voy a girar porque ahí no termina todavía. ¿Sí? Esta es una parte. Voy a girar el pizarrón un ratito si me dan tiempo. Bueno, fíjense, eso que les mostré es para calcular un determinante para reducir, ¿verdad? Pero antes de resolver, ¿verdad? Una matriz, o sea, el determinante de una matriz 3 por 3 o 4 por 4 o 5 por 5, yo tengo que saber los cofactores. ¿Qué vienen a ser los cofactores? Fíjense, dice lo siguiente. Se llama cofactor A sub I J de un elemento cualquiera. Al número real que se obtiene multiplicándose menos 1 elevado a la I más J por el menor complementario de A sub I J que se representa por A sub I J. Entonces, ese cofactor, fíjense, tiene de base menos 1 y como potencia la suma de la fila y de la columna correspondiente.
Ahora, puede ocurrir lo siguiente, que esa suma sea un número par o que esa suma sea un número impar. Si la suma me da un resultado par, un número par, va a llevar signo positivo. O sea que en vez de escribir todo esto, ya le pongo signo positivo. Y el coeficiente es 1. ¿Sí? Si la suma del exponente es impar, ya directamente le pongo resultado negativo. O de lo contrario, hago manualmente. Menos 1 y vamos a suponer que me dijo fila 1, columna 1. Sumo eso y me da elevado al cuadrado. Resuelvo matemáticamente menos 1 elevado al cuadrado, menos 1 por menos 1 es positivo 1. Entonces, en vez de estar haciendo todo ese proceso, ustedes se van a fijar. Si la suma de los exponentes de los subíndices es par, resultado positivo ya directamente. Si la suma es impar, menos 1 elevado al cubo, por ejemplo, me da, sería menos 1 por menos 1 por menos 1. Esto ustedes saben que matemáticamente va a ser menos 1. Bueno, en otras palabras, fíjense, yo tengo acá una matriz con todos sus subíndices. De antemano yo puedo saber el cofactor. Y fíjense, 1 más 1 es 2. Va a ser positivo acá. Entonces yo acá les puse más o menos para que vean una matriz de 3 por 3. Lleva signo positivo el cofactor. Va a ser más 1. Acá 1 más 2 es impar. Es 3. Negativo. O sea, si les pide calcular por la fila 1, positivo el primer término, negativo el segundo, positivo el segundo. El tercero, van en forma alternada. Si no recuerdo eso, directamente la regla de los signos. Base negativa, exponente par, resultado positivo. Base negativa, exponente par, negativo. Por eso les puse así entre llavecitas para que ustedes vean. En síntesis, cualquier matriz de 3 por 3, esos serían los signos que va a llevar. Positivo, negativo, positivo. Luego negativo, positivo, negativo. ¿Y de dónde salen esos signos? Salen de los subíndices que tiene cada elemento. 3, 1. Si sumo, me da 4. Par, va a ser positivo. Y ahí controla, positivo. 3 más 2, 5. Impar, negativo. 3 más 3, 6. Positivo. ¿Dónde voy a utilizar esto? En la resolución. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Los cofactores y el determinante. Bueno, acá un ejemplo para que vean cómo se va sacando. Me pide A sub 1, 1. Sería la matriz de los cofactores. Entonces, A sub 1, 1 es igual a menos 1 elevado a la fila 1 más columna 1. ¿Sí? Sería esto. Por lo tanto, me va a quedar menos 1 elevado al cuadrado. Base negativa, exponente par, resultado positivo. Positivo más 1. Bueno, y para calcular el determinante, porque esta es la fórmula. Para calcular el determinante, pongo entre barras, anulo la fila 1, la columna 1, y me queda 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3. Esto resuelvo por determinante. Entonces sería diagonal principal menos diagonal secundaria. Efectúo, ¿sí?
y el resultado me va a dar un número. ¿Me están entendiendo, chicos? ¿Me siguen? ¿Se entiende o no? Sí, profe, se entiende. Me van preguntando si es que no entienden algo. Esa sería la fórmula. Vuelvo otra vez. Me pide A sub 3, 2. A sub 3, 2. Pongo menos 1 elevado a la I más J, a la 3 más 2. 3 más 2 es 5. Menos 1 a la quinta, exponente impar me va a dar negativo menos 1. Y anulo la fila 3, columna 2. ¿Sí? Y copio entre barras el determinante A sub 1, 1, A sub 1, 3, A sub 2, 1, A sub 2, 3. Resuelvo por Sarrus, ¿sí? Esto me dio menos 1 por, y por Sarrus trazo diagonal principal menos el producto de la secundaria, que fue lo que puse allí. El resultado va a ser negativo y lo que me dé acá como resultado, un número cualquiera. Y ahí se acaba. Bueno, ahora, fíjense, vamos ya directamente con números. ¿Qué pasa? En el menor complementario, les tiene que decir hallar el determinante de la matriz tal por por el método del menor complementario y por los elementos de la fila tal o de la columna tal. En esa forma se enuncia. O si les dice por el menor complementario y no les especifica si quiere por fila o columna, ustedes hacen como saben. Pueden tomar cualquier fila, cualquier columna. Bueno, voy a un ejemplo. El ejemplo 1 dice, halla el determinante, porque la finalidad es hallar el determinante por el método del menor complementario y por los elementos de la fila 3. Yo acá tomé un ejemplo cualquiera, ¿verdad? Y le señalé la fila 3. Yo quiero hallar esto por el menor complementario. Para eso me voy a fijar en los coeficientes. Voy a poner A sub 1, 1, que tiene coeficiente 6, por la matriz de los cofactores sería menos 1 elevado, esta que fila es 3, ¿qué columna es? 1. Por eso puse 3 más 1. Pongo entre barras, anulo la fila 3, la columna 1 y me queda menos 1, 3, 4, 5. Menos 1, 3, 4, 5. Ese va a ser el primer término del determinante. Más, ¿sí? Siempre se separa por más. El coeficiente A sub 3, 2, que es menos 2, por menos 1 sería fila 3, columna 2, por, y anulo, fila 3, columna 2. Me queda 2, 0, 3, 5. 2, 0, 3, 5. Como 3 son los elementos de esa fila, tengo que tener 3 términos. Acá tengo 1, acá tengo 2, y el tercero les puse allí abajo. Para el tercero, el coeficiente es 1. Menos 1, ¿y qué posición tiene esta? Fila 3, columna 3, ese elemento.
menos 1 elevado a la 3 más 3. Anulo la fila y la columna correspondiente. Y me queda 2 menos 1, 0, 4. Tercer término. Entonces, estoy teniendo 1, 2, 3 términos. Acá lo que hice fue resolver 6 menos 1 elevado a la 3 más 1 a la cuarta. Y luego, diagonal principal, menos 1 por 5, menos 5. Menos el producto de la diagonal secundaria. Me queda menos 5, menos 2. Luego analizo base negativa con ente par positivo. 6 positivo. Y lo del determinante menos 5 menos 12 menos 17. Multiplico 6 por menos 17 menos 102. Ese va a ser mi primer término. El segundo término, menos 1 elevado a la quinta va a ser. ¿Sí? Que fue lo que puse acá. Base negativa con ente impar negativo. Por el negativo que tiene mi coeficiente me da positivo 2. Y después, al resolver esto, 2 por 5, 10. 3 por 0, 0. 10 menos 0, 10. 10 por 2, 2 por 10 es 20. El siguiente. Tengo menos 1. La posición es 3 más 3 es 6. Base negativa con ente par positivo. 1 me queda. 1 positivo. Anulo. Fila 3, columna 3. 2 menos 1, 0 y 4. 2 por 4, 8. 8 menos 0, 8. 1 por 8, 8. Sumo algebraicamente 20 más 8, 28. Menos 102 más 28 me da negativo 74. Y ese vendría a ser el resultado final. Bueno. Después dice, halla el determinante por los elementos de la columna 2. Fíjense, es el mismo determinante, pero en vez de fila me está pidiendo por columnas. Y yo les voy a hacer ahí al costadito y van a ver que el resultado va a ser el mismo. ¿Sí? Me tiene que dar menos 74. Que yo halle por fila 1, por 2, por 3, por columna 1, por columna 2, el resultado final siempre es el mismo. Y les voy a demostrar por la columna 2. Voy a borrar acá. Esto todo vamos a grabar y vamos a subir, ¿sí? La cuestión está en armar, ¿verdad? Ir armando. Acá tengo la matriz y me pide columna 2. Sería 206. Luego, menos 1, 4, menos 2. 3, 5, 1. Y me pide por la columna 2. Esta es la columna 2. Voy a ir armando. A. Primero coeficiente, menos 1. Luego, menos 1 elevado, y acá tengo que saber la posición, ¿verdad? A sub 1, 2. 1 más 2. Está claro esto, fila 1, columna 2. Por eso le puse 1 más 2. Anulo esa fila y la columna. Y me queda 0, 5, 6, 1.
más, fíjense que el coeficiente, la columna me pedía, los coeficientes voy a sacar de la columna. Menos 1, y esta posición le corresponde a A sub 2, 2. 2 más 2, fila 2, columna 2. Fila 2, columna 2. Entonces, si yo anulo la fila y la columna, me va a quedar 2, 3. 6, 1. Y ahí tengo el segundo término. El siguiente término. Más, menos 2. Todo lo que es negativo siempre encierren entre paréntesis cuando tienen coeficientes negativos, ¿sí? Para que no les confunda. Y acá separo por positivos siempre. Menos 1 y tengo menos 2 sería fila 3, columna 2. Entonces el exponente va a ser 3 más 2. Voy a anular la fila 3, la columna 2. Va a ser 2, 0, 3, fila 3, columna 2, 3, 5. Y ahí ya es efectuar. Todo esto es un término. Todo esto es el segundo y este sería el tercero. Bueno, y vamos resolviendo esto. A es menos 1 por 1 más 2 es 3. Menos 1 elevado a la 3 es menos 1. Por acá, al trazar diagonal principal, 0 por 1 es 0. Menos 5 por 6, 30. Ese va a ser mi primer término. Más 4 por menos 1 elevado a la cuarta. Base negativa, exponente par, positivo 1. Por, abro paréntesis, 2 por 1 es 2, menos 3 por 6, 18. Sería el segundo. El tercero. Tengo menos 2 por base negativa, exponente impar. Negativo, exponente impar. Me va a quedar negativo menos 1. Paréntesis, 2 por 5 es 10. 3 por 0 es 0. Y ahí tienen el tercer término. ¿Me entienden, chicos, cómo van a ir haciendo? Sí, profe. Bueno, y efectúo y me tiene que salir menos 74. ¿Sí? Entonces, acá menos 1 por menos 1 positivo, ¿verdad? Menos por menos más 1, acá 0 menos 30, menos 30. Y fíjense, menos por menos más por menos menos, menos 30. Acá tengo 2 menos 18 es menos 16. Por 1 menos 16 por 4, 64 negativo. Acá 10 menos 0 es 10. Acá menos por menos da más. Más 2 por 10 más 20. Sumo los negativos. Menos 30, menos 64, menos 94, más 20. Resultado, menos 74.
¿Está claro hasta allí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Les repito, que les pida por fila o por columna. Ustedes se tienen que ensayar nomás. Es cuestión de ensayarse. El resultado tiene que ser el mismo. Si esto hacen por Sarrus, les tiene que dar menos 74. Bueno, no sé, ¿alguna preguntita? Porque hasta allí voy a dejar o quieren otro ejemplo. Tienen que saber en síntesis. Primero, les tiene que especificar el método, ¿verdad? Menor complementario. Si no les dice la fila ni la columna, pero les está pidiendo menor complementario, ustedes eligen. Esa lección me sirve para sacar los coeficientes de esa fila o de esa columna. Y luego introducir esa regla de los signos de acuerdo a la posición, que es menos 1 elevado a la potencia y más j, por el determinante. El determinante consiste en eliminar la fila y la columna correspondiente. Entonces queda reducido a uno de 2 por 2. Se multiplica todo eso y ahí voy a obtener el primer término de esa operación, ¿verdad? Para el segundo coeficiente, el cofactor y el determinante. Efectúo y obtengo el segundo. Lo mismo para el tercero. ¿Sí? Se suma algebraicamente y obtengo el resultado. Estas son tres factores, ¿verdad? El coeficiente, el menos 1 elevado a la potencia y el determinante. Si es de 3 por 3, 3 términos. Si es de 4 por 4 la matriz, 4 términos van a tener. Va a ser más largo y este determinante, en vez de ser de 2 por 2, es de 3 por 3, que van a resolver por Sarrus otra vez. Es más complejo. Bueno, entonces dos métodos para resolver determinantes. Método de Sarrus, método del menor complementario. Y después vamos a hacer, yo no sé, ya les di ya sistema de ecuaciones por Sarrus, que se resuelven por Sarrus aplicando una fórmula, no todavía, ¿verdad? Solamente ejercicios sueltos. Creo que no, profe. No, y vamos a hacer en la próxima clase el método de Chió y ahí ya comenzamos solución de determinante por Sarrus. ¿Sí? Porque por Laplace solamente el determinante es el que se halla. Sin embargo, por Sarrus se aplica unas reglitas. Pero es corto, es muy sencillo. Bueno, el método de Kio vamos a hacer en la próxima clase, ¿sí? Para que no les confunda todo. Ok, profe. Sí, te escucho. Profe, una consulta acerca de visto que en esta clase hay un cuestionario. Las clases anteriores hubo tarea porque a mí particularmente no me figura nada. Creo que una tuvieron. La que era de tarea de conocimiento. Esta tarea de conocimientos, ¿verdad? Sí, Y esa tarea de conocimiento era para completar nomás. sí. Era para completar y dejar ahí en la plataforma, ¿verdad? Y después, hoy comienzan con los puntajes. Lo Ah, que yo bueno, les profe. voy a decir es lo que el resto es para conocimiento, para que tengan idea. El ejercitario también
Todo eso para que ustedes vayan practicando. Pero desde hoy comienza. Ah, bueno, ¿Sí? profe. Ok, gracias. Y hoy ya es con puntaje. Bueno, y vamos a dejar acá, chicos. Enseguida ya les subo los materiales. Dale, profe, gracias. Bueno, listo. Chao, chao. Chao, profe. Profe. Chao, chao. Vamos a subirlo.